Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El DIF capitalino y la Liga Profesional de Fútbol Americano firmaron un convenio donde los únicos beneficiados serán precisamente los niños en situación vulnerable de la capital del país. Con la idea de recaudar alimentos para los niños en situación de vulnerabilidad, el DIF de la Ciudad de México y la Liga de Fútbol Americano Profesional firmaron un convenio. A través de este acuerdo, durante la presente temporada y postemporada de la Liga de Fútbol Americano Profesional, podrán obtenerse descuentos para asistir a los partidos de fútbol al donar arroz, frijol, lentejas, avena o soya. En estos partidos, que se realizarán en el Estadio Jesús Martínez Palillo, se contará con un módulo del DIF para recibir los donativos. Se espera recaudar alrededor de 5 toneladas de alimentos. Además de esto, los jugadores de la Liga de Fútbol Americano Profesional enseñarán tochito bandera a los niños talento en los centros DIF capitalino. Vianey Zárate, 21 Noticias. Una derrama económica de 12,000 millones de dólares fue lo que dejó el Gran Premio de México 2016 a nuestro país. El Gran Premio de Fórmula 1 2016 es un esfuerzo que pone el nombre de México en lo más alto. Queda un estándar que tenemos que mantener. El Gran Premio de México Fórmula 1 2016 fue un gran éxito no solo en el ámbito deportivo, sino también económico. Y es que fueron presentadas en conferencia de prensa las cifras de la derrama económica que generó este evento el año pasado. Fueron 12,080 millones de pesos lo generado del 28 al 30 de octubre, días del evento. 339,967 fueron los espectadores, siendo la segunda carrera del campeonato con mayor asistencia. Fue transmitida en 185 países. Además, se generaron alrededor de 9,400 empleos en la zona local, mientras que en redes sociales se realizaron 11,000 millones de impresiones a nivel global. Sin duda alguna, ha sido uno de los máximos deportes internacionales traídos a la Ciudad de México, y este 2017 se espera que las cifras aumenten. Con imágenes de Jorge Barajas e información de Vianey Zárate, 21 Noticias. Y en un hecho histórico, la selección femenil de hockey sobre hielo de México logró el campeonato mundial, consiguiendo así su ascenso al Grupo A. A 5 años de haber iniciado el proyecto de un equipo de hockey femenil, el combinado nacional consiguió su primer gran logro en el circuito internacional. Y tras una semana de competencia en la pista de Akureyri Ice Rink, se coronaron campeonas en el Mundial de la especialidad dentro de la División 2 Grupo B. En su camino al título, las comandadas por Diego de la Garma se impusieron 3-1 a España, 4-2 a Islandia, 1-0 a Nueva Zelanda, 6-0 a Rumania y finalmente cayeron en un duelo de emociones 5-6 ante Turquía. Con estos resultados, México lideró la competencia con 12 puntos, superando a las españolas que ocuparon el segundo lugar con 11 unidades. De este modo, las mexicanas ascendieron al Grupo A de la categoría, mismo en el que competirán de ahora en adelante y defenderán en el próximo Campeonato del Mundo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Hoy arrancan los octavos de final de la Copa MX, empieza lo bueno de este torneo por fin, son los partidos de ida, las llaves de ida. Querétaro recibe a Juárez, Jaguares enfrentará al Puebla, Monterrey frente a Mineros y el Guadalajara frente a los modernos correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas con su logo tan bonito naranja y blanco. Ahí está la Copa MX que arranca octavos de final el día de hoy. Alejandra, ya para despedirme, te voy a mostrar este video. Es el momento más inoportuno y quien menos tendría que haberlo hecho. Vamos a verlo precisamente. Es una carrera atlética de velocidad de 100 metros. Y mira quién se cruza el juez. No se da cuenta que ya arrancó la carrera. Obvio, los participantes se súper enojan. Sobre todo la que vemos en el carril de izquierda, de derecha a izquierda, la tercera. Esa es la que más le estorba, se queja precisamente. Se le fue la onda por completo al juez. O sea, en un símbolo inequívoco de que estaba totalmente distraído, ¿no? Desconcentrado. No se dio cuenta que la competencia es la que... O sea, para eso le pagan y el tipo andaba en otra onda y así se atravesó, echándola a perder la carrera, por lo menos a 3 de las participantes. El segundo y tercer carril son las que más afectan. Y realmente se dio cuenta cuando se topó con la corredora que venía yo enfrente. Imagínate después lo que debe haber sentido. Obviamente lo corrieron, ¿no? Después de esto. Claro, porque puede alterar los resultados. No, los alteró, por supuesto. Las dos muchachas, el
el segundo y tercer carril terminan deteniendo la velocidad. Son milésimas de segundo vitales para el resultado, todo por culpa de este juez. Como dices, quien menos lo debería haber hecho. Fue la información deportiva, Alejandra, muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias a ti.